Oscar Lamberto es contador público, estudió en la Universidad Nacional de Rosario y ejerció su profesión como tal entre los años 1969 y 1989, 20 años en esa profesión. En 1985 fue elegido diputado nacional por la provincia de Santa Fe, siendo reelegido en el año 1989, 1993 y 1997, ocupando la banca en la Cámara de Diputados durante 16 años consecutivos. En 2001 fue elegido senador nacional por la misma provincia y en el 2003 regresó a la Cámara de Diputados hasta el año 2007. En la Cámara de Diputados en esos años fue presidente de las comisiones de finanzas desde el año 1989 al 91, de presupuesto y hacienda 1991 a 1999, y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisoras de Cuentas desde el año 2003 al 2007, además de integrar otros. Si nos fijamos en los años en que fue presidente de comisiones como Finanzas y Presupuesto de Hacienda, abarcó una etapa muy difícil, muy conflictiva, en un lugar en donde los conflictos eran muy grandes o se reflejaban de una manera, yo diría, directa, desde el año, miren ustedes, del 89 hasta el 99, una década en donde en la Argentina pasó de todo, ¿no? En la Cámara Alta presidió la Comisión de Economía y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Mientras era senador, entre el 21 y 23 de diciembre del 2001, estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda e interinamente al frente de las Secretarías de Finanzas y de Ingresos Públicos, dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, durante la presidencia provisional de Ramón Puerta. 78 días después, en enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde lo designó nuevamente secretario de Hacienda de la Nación a pedido de Carlos Reutemann, integrando el equipo del ministro de Economía Jorge Remes Lenikov. Renunció en abril de 2002, regresando a su banca en el Senado. Entre 2007, su última actividad pública muy importante, la que yo tuve la enorme honor y suerte de estar cerca, acompañándolo como asesor en el tema informático, que fue entre 2007 y 2015, integró la Auditoría General de la Nación y desde agosto de 2016 reemplazó a Ricardo Echegaray al frente de la misma como presidente de la AGN. Bueno, esta es la figura que hoy vamos a escuchar su visión sobre el Estado, sus características y cómo debemos visualizarlo para la etapa que en nuestro país estamos viviendo. Muchas gracias por la invitación y gracias porque, macheteando un poco para ver qué iba a decir hoy, encontré un montón de libros que tenía en la biblioteca, no sabía, ni me acordaba que estaban, así que me he pasado releyendo un montón de cosas, y claro, es tanto el material que hay sobre esto que vamos a tratar de acotar algunas cosas, hacer vuelo rasante sobre otras. Y la primera reflexión que quiero hacer es que en la historia todos son procesos. O sea, no hay cortes abruptos nunca. Cuando le ponemos una fecha, es una mera convención. O sea, hay hechos antes y hay hechos posteriores. Como el tema hoy del Estado, digamos, en alguna forma siempre hubo Estado, pero el Estado, tal como lo conocemos ahora, no tiene tantos años, es casi contemporáneo del capitalismo. O sea, el capitalismo y el Estado son socios imprescindibles y nacieron casi juntos porque los estados manejados por los reyes, que durante 1000 años hicieron las mismas cosas. Como decía Silverstein, un economista que era genial porque escribía en broma, pero decía cosas hermosas. Él decía que los que construyeron el capitalismo eran los piratas, filibusteros y corsarios, ¿no?
Porque claro, desde que cayó el Imperio Romano hasta el Renacimiento y hasta la Revolución Industrial, pasaron 1000 años, 1000 años de feudos. En esos 1000 años de feudo no hubo cambios, no se construyeron caminos. Entonces, estos personajes que arriesgaban la vida para comerciar caminando por caminos que eran peligrosos, intransitados, y estaban siempre sujetos a la posibilidad de que los asaltaran. Entonces se tenían que organizar en ejércitos para poder defenderse. Incluso así todo era peligroso, entonces se organizaban en ciudades. O sea, empezaban en la feria de Nápoles, en la feria de Roma, en la de Milán, y terminaban en la feria de Brujas, que eran los mercaderes que traían mercaderías de Oriente y las vendían en los mercados de Europa. En ese lugar, decía Silverstein, era el único lugar en la Tierra donde la oferta y la demanda fijaban los precios, porque nadie tenía tanto poder como para poner el precio de monopolio, y además todos iban a ver los kiosquitos y miraban cuánto valía y lo compraban de era más barato. Entonces, si alguien vendía más caro, tenía que bajarlo. Lo cómico es que de esas ferias salieron las leyes del mercado que todavía le creemos hoy, ¿no? Pero bueno, no quiero ir tan atrás. Hay 3 hechos que cambiaron la historia de la humanidad, primero desde la política y después desde la producción, y cambiaron la historia. El primer hecho lo podemos situar en la Revolución Inglesa, que fue previa a la Revolución Francesa y previa a la Revolución Americana. La Revolución Inglesa fue una revolución donde fue la guerra entre los que querían un parlamento para tomar decisiones y algunas reglas que le garantizaran al ciudadano algunos derechos, contra la monarquía absoluta, que decían que eran los representantes de Dios. Por lo tanto, si eran representantes de Dios, no tendrían que explicarle nada a nadie, y si no tenían que explicarle nada a nadie, quién eran los ciudadanos para pedirle algo, ¿no? Por eso terminó en una guerra que duró casi 100 años, y finalmente ganaron digamos, los parlamentarios, y cambió la historia de Inglaterra con una monarquía con límites y un parlamento con mucho más poder. Por supuesto, ese parlamento no era el fruto del voto popular. Creo que votaba menos del 2% de la población, había que ser propietario, tener determinadas condiciones. Pero ese parlamento tuvo por primera vez algo que era la posibilidad que la gente pudiera peticionar. O sea, las peticiones parlamentarias eran tomadas por los parlamentarios, debatidas, y tenían bastante éxito. Por primera vez la gente se sintió que eran escuchadas. Lógicamente, uno de estos temas era la propiedad privada. ¿Y por qué era importante la propiedad privada? Porque si no hay propiedad privada no hay capitalismo. O sea, los reyes eran dueños de todo. Los reyes concesionaban los monopolios a sus amigos, a la corte, y si alguien inventaba algo o hacía algo, no podía desarrollarlo. Entonces, en esas sociedades no podía cambiar nada. Hay un ejemplo en Inglaterra de un chico que se recibe de algo así como de ingeniero, y había una disposición de la reina que todo el mundo tenía que usar una gorra tejida a crochet de 2 agujas. Entonces las mujeres se pasaban todo el día tejiendo. Este muchacho descubre, inventa una máquina
que permite tejer a gran velocidad y hacer los gorros más rápido. Cuando se lo lleva a la reina le dice: usted, vos estás loco, dice. ¿Cómo vas a hacer esta porquería que le va a quitar el trabajo a la gente? Y él prueba por todos lados y en ningún lado lo aceptan. Lógicamente, cuando se admite la propiedad privada, por primera vez, se puede patentar la máquina y él puede producir. Y así nace por primera vez el derecho privado a tener una máquina, que se replicó después con el invento del telar, la máquina a vapor, y esto genera la primera revolución, que es la máquina textil, que reemplaza el trabajo individual por el trabajo de las máquinas, la atracción de los animales por la atracción de las máquinas, y genera una revolución de producción que cambia sustancialmente la riqueza por primera vez en la historia de la humanidad. El otro fenómeno y el otro hecho de esa época fue la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos era una colonia próspera del Reino Unido y, como toda colonia, sujeta a tremendos impuestos del reino, donde los que producían en la colonia estaban cansados de pagar impuestos, y cuando ellos más producían, más impuestos pagaban. Esto generó un enfrentamiento armado apoyado por Francia, que puso mucha plata, a tal punto que tanta plata puso en apoyar a Estados Unidos, que fue un poco la causa de la Revolución Francesa. O sea, la pobreza que generó la guerra en Estados Unidos trajo consecuencias sociales y políticas en Francia. La independencia de Estados Unidos va a cambiar sustancialmente el mapa de la realidad, y por primera vez una nación va a ser república, con 3 poderes y con un parlamento con 2 cámaras, 13 colonias con su representación. Y aquí, como hecho anecdótico, como eran 13 colonias y los americanos son muy supersticiosos, no podían ser 13, tenían que inventar otro número, porque el Parlamento del Senado iba a tener 13 bancas. Entonces inventaron el vicepresidente. Si el vicepresidente fue una consecuencia de que eran supersticiosos, para no ser 13 sino 14. Por eso el vicepresidente es un híbrido que no tiene ninguna función en ninguna parte, salvo acá, donde está, como decía Sarmiento, para tocar la campanilla del Senado, porque no es ni ejecutivo ni es parlamento, es el número que completaba el 14 en los Estados Unidos. Bueno, la otra gran revolución, y digo gran revolución porque esa fue la que tuvo un gran impacto en toda la humanidad, tan impacto tuvo que un día le preguntaron a Zhou Enlai, el ministro de Mao, qué opinión tenía de la Revolución Francesa. Y Zhou Enlai dijo que era difícil opinar porque había pasado solo 200 años, y que 200 años era poco tiempo para saber los efectos de una revolución. Claro, visto en la visión china, pero claro, si vemos el efecto que provocó la revolución en el mundo, en los parlamentos, en las estructuras democráticas, en los estados-naciones, llegó prácticamente a los confines de la Tierra. Pero merece un párrafo aparte cómo se produce la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa no es que se juntaron 4 locos, tomaron la Bastilla y se produjo la revolución. Hubo todo un proceso que vino de antes, una monarquía absoluta, un rey que tenía pocas ganas de ser rey, una reina que era extranjera, que los parisinos muchos no la querían, y el empobrecimiento
de la nación como consecuencia de lo que habían gastado en la guerra de Francia, y problemas económicos en el reino. Lógicamente, ¿qué se le ocurre a un ministro de Economía cuando hay problema económico? Poner impuestos. Y en Francia había un tal Turgot que se le ocurrió poner un impuesto al pan cuando la gente tenía hambre, ¿no? Va a decir que Turgot murió como a los 90 años, pero los reyes no. Pero el hecho increíble fue que, como no sabían qué hacer, a algunos se le ocurrió convocar a los estados, que hacía 400 años que nadie convocaba. Y en el medio no estaba solo la iglesia y los nobles, habían aparecido los burgueses, el tercer estado. Convocan a los estados y los nobles y los curas dijeron, con eso no nos juntamos. Y los burgueses, que vendrían a ser más o menos como los narcos ahora, porque eso era la característica, o sea, gente de mucha plata que le financiaba las guerras al rey, que conseguía plata con algo que era considerado espurio, porque en esas sociedades aristocráticas el comercio era una cosa como el narcotráfico ahora, o sea, totalmente despreciable, pero eran los únicos que tenían plata. Es más, no los dejaban entrar en las murallas de los palacios porque estaban afuera. Entonces, pero claro, eran un poder y tuvieron que admitirlo como tal. Fíjense que al dividir en un grupo a los dos estados conservadores y en otro grupo el nuevo estado, dieron origen a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. O sea, la Cámara de Senadores, que eran los curas y los nobles, y la Cámara de Diputados, que era la burguesía. Pero, ¿qué pasó en este lío acá? Pasó que la burguesía, que era el nuevo Estado, dijo, nosotros somos un Estado aparte, somos soberanos. Y somos soberanos, ¿qué hace el señor Luis XVI sentado en las Tullerías? Que lo traigan acá y lo meten preso. Y como lo meten preso, el Luis XVI termina en la guillotina. O sea, fueron una serie de hechos que se fueron desencadenando, donde no hubo un plan, así, alguien que se le ocurrió antes de esto. Así ocurren los hechos en la historia. O sea, uno empuja al otro y terminaron, por supuesto, la revolución terminó en un caos. Es decir, un caos de hambre, de atentados, de violaciones. El que vino a poner orden y salvó la revolución fue Napoleón, que le dio una estructura, le puso orden al país y bueno, enderezó un poco las cosas. Pero estos tres hechos, y si pasamos a la placa que sigue, estos tres hechos van a coadyuvar tremendamente en la Revolución Industrial, que es un cambio así profundo en la historia de la humanidad, donde la persona que durante 1000 años produjo de la misma manera, de pronto se iba a encontrar que su trabajo manual estaba cambiado por máquina. Y la producción tuvo un aumento exponencial, y ese aumento exponencial necesitó materias primas para producir más y mercados para vender, porque sobraba con la población de Inglaterra, había que vender al otro lado, y para vender al otro lado había que tener mercados afuera, y para tener mercados afuera había que tener flotas navales para llevar la mercadería fuera del mundo, fuera de la isla. Y las naciones que tenían barcos para vender lejos eran Inglaterra, Holanda y Francia, que se empezaron a disputar
puertos y territorios para llevar sus mercaderías y sus productos. Y lógicamente para abastecerse de materias primas. Y claro, una vez que tenían puertos y barcos, había que llevar la mercadería al puerto. Y apareció la gran de la revolución industrial, el tren. O sea, había que producir trenes y había que instalar trenes. Y esto eran acciones de los gobiernos, porque podían financiarlo los ingleses, pero lo pagaban los gobiernos. Así que acá hubo una relación muy fuerte entre los estados y pronto, en pocos años, 30, 40 años, el planeta se cubrió de trenes, porque hacía falta llevar las cargas a los puertos y los puertos a las metrópolis. Esto generó, imagínense, la producción de acero para hacer ferrocarriles en todos lados. Solamente en la Argentina hubo 40.000 kilómetros de ferrocarriles. Y es una parte, o sea, lo que fue hacerlo en Estados Unidos, que el tamaño, lo que fue hacerlo en la India, en la China, en el África. O sea, realmente fue una cosa, la revolución del momento, ¿no? Hacer el ferrocarril. Porque eso necesitó minas de carbón para generar el acero, para que funcionaran las calderas, altos hornos para templar el acero. Y esto fue realmente lo que transformó la sociedad de ese entonces. La transformó en cuanto a producción y riqueza y generó un nuevo problema. O sea, la burguesía muy rica y los trabajadores muy pobres, con jornadas de trabajo interminables, con el trabajo de niños y mujeres, con el hacinamiento, con el empobrecimiento, con salarios muy bajos. Todo eso, hay un libro de Engels que se llama La cuestión obrera de Inglaterra de 1809, que realmente vale la pena leerlo porque cuenta cómo era la Inglaterra de la época victoriana, en plena revolución industrial, donde las mujeres de los ricos decían que por favor sacaran los pobres de las calles que estaban pidiendo y le molestaban cuando paseaban. Era tremenda la pobreza. O sea, lógicamente que esto se sustentaba en un estado que era el estado gendarme. El estado gendarme no intervenía, el estado hacía muy pocas funciones. O sea, tenía el ejército y tenía la policía. No pagaba educación, no pagaba salud, no pagaba seguridad social, no pagaba nada. O sea, el estado gendarme era el brazo armado de la burguesía. O sea, no estaba para defender a ningún sindicato ni trabajador armado. Los sindicatos estaban prohibidos. Estaba para defender a los patrones. Lógicamente, tanta locura genera alguna reacción, ¿no? Y la generó, que fue todos los movimientos socialistas, anarquistas. Fíjense que los anarquistas lo tenían tan claro quiénes eran sus enemigos, que decían ni nacionalidades, porque las nacionalidades eran todas mentiras para ellos, ni religiones, porque las religiones eran las que le ponían límites a las cosas, ni el Estado. Y el Estado era su enemigo, porque era la herramienta del poder de la burguesía. Hay una anécdota que es fabulosa. Durruti era un anarquista de Barcelona, que cuando la revolución, antes de la guerra civil, o cuando empieza la guerra civil, toman Barcelona. Y Durruti no quiere el gobierno. Habían tumbado el gobierno, no quiere. Nosotros estamos en contra del Estado. O sea, ¿cómo dice? Nuestro primer principio es estar en contra del Estado y yo me voy a hacer cargo del gobierno. O sea, eran muy consecuentes con lo que pensaban. O sea, pero ¿por qué eran tan anti-Estado? Porque el Estado era el que los garroteaba. El Estado era el que los encarcelaba.
porque era el brazo armado de los ricos de ese momento. Pasamos a la próxima placa. Bueno, en todo este lío hubo dos naciones que quedaron atrasadas. Alemania e Italia. Porque eran dos naciones que estaban comprimados con medio feudal, eran monarquías con señores feudales. Y claro, mientras Francia, Austria, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos empezaban a ocupar el escenario del mundo, ellos estaban en guerras internas y estuvieron como 100 años, hasta que Bismarck como ministro y Guillermo I como Kaiser unifican a Alemania y entra un nuevo jugador en la cancha, muy importante, que va a tener protagonismo muy fuerte en todo el siglo XX. Porque los alemanes no era como decían los ingleses, ¿por qué no se dedican a la música clásica? Los alemanes hacían acero, los alemanes tenían capacidad de hacer industrias, y eso era un jugador que perjudicaba seriamente a Inglaterra. Y con Italia pasó lo mismo. O sea, Italia era un país que estaba dividido entre los piamonteses, napolitanos, lombardo, el reino de la Sicilia. Y bueno, hubo una guerra civil con Garibaldi, que logran unificar Italia y poner a Víctor Manuel como rey. Y también empieza a jugar un nuevo rol que paradójicamente, en lugar del Imperio Romano, 2000 años atrás, llega tarde a jugar en la cancha de las grandes naciones en el momento de Europa, ¿no? ¿Y qué pasó con estos dos países? Claro que cuando llegaron, el mundo ya estaba repartido. Se lo habían repartido las otras naciones. Y acá hay un hecho anecdótico y dramático. No sabían qué hacer con el Congo, ¿no? Y se lo dan a un rey que era Balduino el Piadoso. Era el rey de Bélgica. Este tipo, con el perdón de la palabra, era un tremendo hijo de puta. Balduino el Piadoso se transformó en un estado esclavista, vendía a los congoleses, los mataba de hambre, se quedaba con todo, y como nadie le importó, nadie sabía, y como él era el Piadoso, se enteraron como 100 años después lo que había hecho el Piadoso. Fue terrible la colonización del África de esos años. Bueno, en ese lugar, Alemania e Italia pujan por entrar, los italianos por Abisinia y Alemania por otra parte, pero claro, los que habían ocupado el espacio no lo querían ceder gratuitamente. Y tire y afloje terminan en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra de parientes. ¿Por qué una guerra de parientes? Porque como todos estaban casados entre ellos, la reina o la zarina era una alemana. Creo que también la reina de Francia. O sea, era una guerra donde se enfrentaron por cuestiones objetivas, pero era bastante complicado porque eran todos familias entre ellas. A tal punto que hay una anécdota que es muy cómica. Cuando las tropas rusas se acercan a Alemania, estaban por entrar por los barrios residenciales, y el Kaiser llama al zar y le dice: mira, podés desviar la entrada de las tropas porque mis amigos se quejan de que están entrando por los barrios donde viven ellos. O sea,
Y así que era muy ese tipo de guerra, pero empezó, duró 4 años, Alemania la pierde, lo tenía Italia de aliado, pero las potencias deciden un escarmiento, Alemania muy terrible. En Versalles se reúnen los militares y le ponen como condición que le sacan un pedazo de la biblioteca de Francia, intervienen la aduana, le intervienen las fábricas, le ponen el límite a la fabricación de barcos, o sea, los barcos tienen que ser chiquitos, no pueden tener... O sea, humillan a Alemania. El único error grande que cometen los militares es que, como la moneda más fuerte en ese momento era el marco, la deuda se la fijan en marco. El presidente del Banco Central empieza a emitir marcos, llena varios vagones de tren y le manda los marcos y cancela la deuda. Generó, por supuesto, la famosa inflación que hubo en Alemania, que fue muy fuerte, generó un caos social muy grande, y este caos social generó, como siempre genera, la aparición de alguien que le da esperanza. Apareció Hitler, y en Italia apareció Mussolini. Que, digamos, que la causa de la Primera Guerra fue en Versalles originó la Segunda. En el interín, vale citar que se había producido un hecho nuevo. Sobre el final de la guerra, cae el zar y se declara la primera Estado comunista. Esto iba a provocar un gran shock en el mundo capitalista, y lógicamente y mucho miedo. Esto hizo que además en Versalles empezaran a aceptar muchas de las demandas de los trabajadores, como por ejemplo la jornada de 8 horas, el descanso dominical. O sea, el miedo a que los obreros se fueran con el comunismo empezó a que aceptaran, y lógicamente aceptaran también las primeras organizaciones sindicales, que eran las que empezaron a tener las reivindicaciones. Yo esto lo estoy haciendo un poco rápido, porque si no es muy largo, pero vemos cómo se van encadenando los hechos así, son bastante comunes, ¿no? Bueno, el advenimiento de los fascismos termina en una guerra muy grande, porque pese a todas las condiciones que le había impuesto Versalles a Alemania y a Italia, las limitaciones en los barcos, en la militarización, ellos la hicieron igual, incluso hasta respetando las normas. O sea, los acorazados eran de bolsillo, o sea, si podían tener no sé cuántos, 10 metros, tenían 10 metros. O sea, cumplían con las normas, se armaron bajo las narices de los otros, cambiaron la tecnología de la guerra, y a la famosa línea Maginot que tenían los franceses, que pensaban que era inexpugnable, le pasaron caminando. O sea, había una nueva forma de la guerra, y lógicamente casi la vuelve a ganar Alemania. Algunos errores cometieron, el mismo error de Napoleón, y la aparición de otro jugador que no estaba en la Primera Guerra, o estaba muy parcialmente, que fue Estados Unidos, que iba a ser el gran ganador de la guerra, y el gran perdedor de la guerra de Inglaterra. En este camino obvié algo que es muy importante, pero es un tema aparte, que fue la crisis del 30, la quiebra del sistema del patrón oro, la caída de la libra,
sea, Inglaterra, como digo, era un proceso que venía en deterioro, pero acá el que entra a ser potencia de primera magnitud son Estados Unidos. Y el otro ganador de la guerra, Stalin, que se queda también con la otra mitad del mundo. Y como consecuencia de la guerra, se llegan a algunos acuerdos. Se crean las Naciones Unidas como elemento indispensable para evitar nuevas guerras. En realidad, las Naciones Unidas no hay ninguna guerra. Las Naciones Unidas lo que hace son negocios después de las guerras. Estar en el Consejo de Seguridad es donde se reparten qué aporta cada uno cuando hay una guerra, pero después. O sea, quién vende las casas, quién vende los caminos, quién hace... me imagino que ahora se deben estar repartiendo la reconstrucción de Ucrania, pero para parar la guerra no han hecho nada, ¿no? Pero bueno, otras tres cosas que fueron muy importantes y todavía tienen vigencia son las organizaciones de Bretton Woods, que teóricamente eran para estabilizar la economía del mundo. El Banco Mundial, o el Banco de Reconstrucción y Fomento, que era el banco que se hizo para reconstruir Europa y Japón, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, para hacer un comercio sin trabas, sin fronteras, sin aduanas, o sea que se pudiera comerciar en todo el mundo y aumentar la cantidad. El primer elemento del Banco de Reconstrucción y Fomento tuvo una clara utilización en la reconstrucción de Europa, pero cuando se termina de reconstruir Europa, decimos, ¿qué hacemos con este banco? Y claro, en ese entonces el banco estaba manejado por los albañiles, eran las empresas constructoras. Entonces se le ocurre hacer un desastre ecológico, que fueron las grandes represas. Asuán, Itaipú, Yacyretá, empresas que trajeron tremendos, producían anteriormente energía limpia, pero no midieron el impacto que iba a traer semejantes lagos en lugares donde no había, y lógicamente ya están. Lo que pasa es que desde ese entonces, fíjense que algunos se avivó y no se hicieron más esas represas. Pero en el Banco Mundial también hubo un cambio. Se fueron los albañiles y vivieron los banqueros. A los banqueros no les interesaba hacer represas ni nada por el estilo. Entonces empezaron a hablar de las reformas estructurales. O sea, financiar con el banco cambios en los estados. O sea, por ejemplo, privatizar sistemas de previsión social, las reformas del Estado, o sea, un cambio de concepto, pero porque también eran otros personajes. El Fondo Monetario tiene como función primaria atender las urgencias de fallas cambiarias, o sea, cuando atender corridas, o sea, básicamente son para atender problemas de corto plazo. Ahora como hay menos que piden plata, tienen más capital y tienen otras intervenciones. Básicamente era para estabilizar gobiernos con problemas. Y en la Organización Mundial del Comercio apunta a un comercio con aranceles comunes o bajos. Lógicamente todos estos años con Trump, con las últimas situaciones, es un organismo que está en bastante crisis, pero existe. Y acá comienza una etapa que todos la vivimos, fue la Guerra Fría. O sea, terminada la guerra,
dijimos que había una potencia naciente que era la Unión Soviética y una potencia que había ganado la guerra que era Estados Unidos. Acá hay un discurso de Truman que es un poco el camino de los Estados Unidos como política que después siguieron todos los presidentes. Donde ellos dicen, el deber de Estados Unidos es defender la democracia. Porque del otro lado hay un sistema que, autoritario, impuesto y en contrario a las libertades. Y como nosotros somos la democracia y la libertad, tenemos que defenderla donde sea y como sea. Por lo tanto, tenemos derecho a estar en todos lados. Esto significa, nos metemos en Vietnam, nos metemos en Corea, nos metemos en el África, nos metemos en Medio Oriente, porque el destino manifiesto en defensa de la libertad no alcanza con Estados Unidos, sino hay que llevarlo a todos lados. Y esto fue dicho en 1947 en el Parlamento de los Estados Unidos por el propio Truman. Avanti, vamos nomás. Bueno, en todo este periodo vino la etapa de la descolonización. O sea, se crearon naciones, guerras de la independencia. África, sobre todo, se formaron un montón de países, también en el Asia. Cuba, que sorprende al mundo con su revolución, como decía Che Guevara, demostramos que era posible, pero también los avivamos. Va a ser muy difícil que ocurra otra como esta. Pero la Guerra Fría deciden llevar al espacio. Cuando los rusos colocan la perra laica en el espacio, los yanquis se dan cuenta que le habían robado la delantera en ese terreno, porque tanto los rusos como los yanquis se habían llevado los científicos que habían fabricado la B-2, que manejaban los vectores y sabían de los cohetes espaciales. Y bueno, los rusos hicieron su primer viaje con la perra. Entonces hubo una decisión de Estado que había que meter un hombre en la Luna. Y eso fue, acá viene, creo que muy importante para el tema de la charla, cómo el Estado toma una decisión, pone todos los recursos y pone toda la investigación para poner un hombre en la Luna. Y acá empiezan, bueno, es fantástico todas las cosas que hubo que hacer y todo lo que quedó para la humanidad de ese viaje. Muchas de las cosas que hoy nos asombran en la tecnología de todos los días, tuvieron el origen en las tecnologías que desarrollaron en ese viaje, porque hubo que hacer comunicaciones, cálculos, fotografía. Digamos, hoy todo esto lo tenemos en un celular, pero en ese entonces no había nada, hubo que hacerlo. Y esto lógicamente siguió en el desarrollo de la guerra en el espacio, hasta que, no me acuerdo cómo se llamaba, esta cosa que había hecho Reagan, que era como tener un sistema de bombas tiradas desde el aire, que fue lo que en definitiva llevó al Estado ruso al colapso, porque el Estado ruso no pudo seguir la guerra armamentista
se le escapó por el lado de la comida. Es notable una de las historias de este tema cuando lo nombra secretario de Comercio a Gorbachov. Gorbachov va a revisar el abastecimiento que tiene y se encuentra que tiene todos los galpones vacíos. Y va al Comité Central del Partido Comunista a decir que tiene los galpones vacíos. Y los otros compañeros de partido dicen, ni se te ocurre decir, te van a fusilar. Dice, a Brezhnev no le puede decir eso. Mejor se lo digo a Brezhnev, que la gente nos coma vivos. Nosotros necesitamos importar alimentos. No hay alimento, viene el invierno. Entonces, él lo dice en el Comité Central y le piden la cabeza. Y en ese entonces, cuando te pedían la cabeza, no era que te iba a tu casa como jubilado. Bueno, se da vuelta el Comité Central, lo echan a Brezhnev y asume Gorbachov como jefe, importa los alimentos, empieza la perestroika y empieza también, digamos, los hechos de la historia a veces ocurren, ¿no es cierto?, como en este caso. Y esto lleva, un par de años después, a que implosiona el comunismo, implosiona el sistema, con la famosa caída del muro de Berlín. Yo estuve en Berlín en 1988, estuve en Berlín Occidental, y era un viaje obligado a cruzar del otro lado. Y era fantástico ver cómo con un tapial de diferencia había 40 años de diferencia. O sea, Berlín era la ciudad más adelantada del mundo, cruzaba el muro, estaba en 1940. En la ropa, los autos, o sea, y evidentemente había hablado el alcalde de Berlín Occidental y dijo, ustedes hoy seguramente van a visitar el otro lado del muro, y dice, no somos dos ciudades, somos una sola ciudad dividida por el imperio de la guerra. De otro lado están nuestros parientes, nuestros hermanos, y esto no puede durar mucho. Al menos de un año se cayó. Y se cayó de adentro para afuera, que no de afuera para adentro. O sea, la gente rompió el muro de adentro para afuera. Bueno, esto generó una creencia fallida. Cuando dijo, esto es el fin de la historia. O Fukuyama dijo, se cayó el muro, solo está el capitalismo liberal, y a partir de acá ya no hay otra cosa. Bueno, evidentemente se equivocó Fukuyama, hay otra cosa, porque a los pueblos no se lo conforman con discursos, hay que generar condiciones de vida digna, y si el capitalismo no tiene límites, los que pagan es la gente. Bueno, acá una cosa que es un punto y aparte que vino también como proceso, la tecnología permitió la existencia de los nuevos mercados. Imagínense que en la época de Reuter, los mercados existían, pero las noticias llegaban con palomas mensajeras. O sea, había que llevar palomas a Gibraltar, que cruzaban a las islas de cuánto, y llegaban a Nueva York con las cotizaciones de los mercados. Hoy los mercados están abiertos de 24 uso horario 23. O sea, cada hora va cambiando de uso horario y va abriendo un mercado nuevo. El dinero no para nunca, está siempre girando. Y esto lo permitió la informática, computadoras cada vez más velozas que procesen cada vez más datos, que permiten estar jugando
salir de un mercado y entrar en el otro. Y la creación de los mercados de derivados y futuros, que esto es algo alucinante, porque vendemos algo que no existe y lo pagamos con algo que tampoco existe, o que va a existir. O sea, digo, bueno, yo compro o vendo una mina de oro en Sudáfrica, que va a empezar a producir en el año 2050. Y cuando llega a 2050, a lo mejor no saqué una pepita. Yo lo pago con un bananal en Brasil que va a empezar a producir en el 2080. Entonces, todo aire. Ahora, cuando esos mercados se aplican a los alimentos, al maíz, a la carne, de pronto la gente se encuentra que los productos de la canasta aumentan, o vos no sabés por qué, y es porque alguien está jugando en las bolsas con algo que no debería estar permitido. O sea, de hecho, hasta los años 90, creo por ahí, en Estados Unidos prohibía que los mercados de commodities, de alimentos, fueran objeto de la bolsa, o sea, porque eran los alimentos. Después se permitió y entonces suben, bajan, igual que el oro, que las tierras raras o los materiales estratégicos. Bueno, otro elemento que apareció también como consecuencia del mundo digital son las monedas digitales. Las monedas digitales son monedas creadas minando energía por ciudadanos o por equipos, o sea, no la controla ningún gobierno. Teóricamente, una moneda libre, fuera del poder de cualquier banco central, y esto hay un montón de monedas que suben, bajan. Cada moneda tiene un número limitado, y al ser un número limitado, teóricamente no estaría sujeta a inflación. Por supuesto, es una moneda que ya se utiliza casi como moneda segura del narcotráfico, que no tienen que andar marcando dólares con número, ¿no? ni pasar por los bancos. Simplemente creo que es una nueva oferta monetaria de cantidades bastante grandes que circulan, sobre todo las generaciones más jóvenes. Se puede contratar hoteles, pagar pasajes de avión, pagar pases de jugadores de fútbol, ya se pagan con criptomonedas. O sea que es un mundo que está por fuera del Estado. Y bueno, y acá hubo dos hechos muy importantes desde el punto de vista de la economía del mundo, que fue la crisis del capitalismo de 2008. El sistema se caía cuando empezó con Lehman Brothers y las subprime, y los bancos del mundo, para salvar a los bancos, emitieron algo así como 600.000 millones de dólares, una locura, y salvaron el sistema, pero llenaron de papeles pintados a la humanidad. Cuando vino la pandemia, hicieron lo mismo. O sea, para mantener el nivel de actividad o el ingreso de la gente también. Claro. Hoy en día tenemos un problema de inflación en todo el mundo, y esto se debe sin duda al exceso de oferta monetaria generado por estos dos hechos, ¿no? Avanti con otra cosa. ¿Te parece, Oscar, que hagamos los 5 minutos de descanso y continuamos? Como ustedes gusten, no tengo problema. Que como vos sabés que sos asiduo visitante, es la costumbre que tenemos. ¿Está Sí, bien? sin ningún problema, me parece bien. Bueno. Bueno, entonces yo voy a pasar ahora el presentismo, que todos ustedes saben cómo llenarlo, y digamos 7 y 8 seguimos con la exposición tan interesante que yo la verdad me he quedado prendido y prendado de Oscar exactamente a las 7 y 8. Paso el presentismo.
Aparentemente ha habido un problema. Lo hacemos de nuevo, la votación. Sí, espera un segundito. Comenzó de nuevo. Si pueden, no sé si la ven ustedes. Sí. Melissa, ¿vos estás registrando? Sí, apareció, bueno, voté 2 veces, pero apareció. Está bien. Melissa, Sí, ¿estás registrando vos? sí, Está sumando. Ah, hay Sami que no me aparece. Está bien, dale nomás. Se nota la ausencia de Mónica, que es la que es experta en esta parte. Bueno, vamos a ir poniendo un poquito de música. ¿M? Y en 3, 4 minutos seguimos.
Bueno, continuamos, Oscar. Pongo otra vez en la pantalla el Power. Adelante nomás. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Ahora sí. La que sigue, la del consenso. Bueno, ahí está. Bueno, este famoso consenso básico del cual se ha hablado mucho y está casi en todos los discursos políticos, en realidad no se sabe bien si está instrumentado en algún lado, si alguien lo escribió oficialmente, pero de hecho es una política, ¿no? O sea, está, a pesar de que se lo niega, está casi vigente en todos lados, ¿no? Porque lo quise poner especialmente porque tiene algunos temas que son de tapa de los diarios todavía de hoy, ¿no? Asegurar la disciplina fiscal, ¿no? Un déficit operativo no más del 2% del PBI. Nosotros nos comprometimos en estos días con el fondo a un déficit del 2,5%. ¿No? Establecer prioridad del gasto público, es decir, eliminar todos los subsidios. Hemos empezado por eliminar los subsidios eléctricos y del gas, o por lo menos achicarlos, ¿no? Incrementar el ingreso fiscal, ¿sí? Ampliar la base y moderar las tasas marginales, o sea, impuestos de base general y bajos para los escalas más altas. Liberar la tasa de interés. Bueno, acá no la tenemos libre, pero la tenemos como el 70 y pico %. Establecer un régimen flexible de tipo de cambio. No tenemos tipo de cambio flexible, tenemos 28 tipos de cambio, pero un poco el camino es llegar a eso. Liberar el comercio exterior. Liberar los flujos de inversión extranjera. Privatizar las empresas paraestatales para conseguir más eficiencia. Desregular para promover la competencia. Garantizar los derechos de propiedad en forma similar a Estados Unidos. Bueno, este fue un poco el decálogo de los 90, marcó toda una época, y yo creo que todavía muchos organismos internacionales, sin decirlo, sigue teniendo vigencia. Por eso lo quise traer a esta charla, porque si analizamos el Estado, evidentemente esto tiene que ver con el Estado. Seguimos. Bueno, vamos un poco a casa. La democracia va a cumplir 40 años. De hecho, 40 años donde no nos preocupamos ya más por las jornadas militares. Creemos que no está en el horizonte posible que aparezca un iluminado a terminar con las instituciones. Es el periodo más largo de la historia argentina de vigencia de la democracia, donde la gente vota, tiene parlamento, tiene sistema judicial, se renuevan los presidentes. Esto es, creo, la parte del haber de la democracia. Y tiene problemas no resueltos desde aquella época. La inflación, la pobreza, el empleo y la deuda. O sea que con la democracia se come, se educa, y como decía Alfonsín, todavía hay una promesa incumplida.
de 40 años de democracia, hubo inflación en 30. La pobreza está bastante igual o peor que el comienzo de la democracia. El empleo está más o menos parecido en este momento, o sea, ha mejorado bastante. Y la deuda sigue siendo, como decía Antonio Cafiero, la condena de la Cándida Heréndida, ¿no? No hay forma de pagarlas, o sea, siempre, siempre crece, ¿no? O sea, porque es cara, porque la economía argentina no crece lo suficiente, y realmente es un tema que me parece que es central lo que debe hacer una política de Estado. O sea, ¿qué hacemos como tratamiento de la deuda? Ya hemos caído varias veces en default. Seguimos. Bueno, el presupuesto no es una formalidad contable. Es una herramienta fundamental del gobierno. Es el mayor acto de consenso político, donde los países y los pueblos deben discutir qué hacer con sus recursos y cómo asignarlos. Nosotros tenemos el presupuesto anual, a veces un periodo demasiado corto, es casi una rutina, donde la gente no participa demasiado en la lucha presupuestaria. Hay países como, por ejemplo, los alemanes, que tienen un presupuesto cada 2 años, donde el primer año debaten todo el año la construcción del presupuesto y el segundo año lo aprueban. Y van al Congreso a decir, bueno, yo quiero tanta plata para la policía y estoy dispuesto a que me cobren tal cosa. Y quiero que tener menos ruido en las autopistas y quiero que le pongan paneles. O sea, hay una gran participación ciudadana que permite tener presupuesto muy acorde a lo que quiere la gente, ¿no? También el presupuesto tiene que ser un acuerdo básico de las prioridades de un país. O sea, si yo tengo recursos limitados, lo racional es que haga como en cualquier familia. Es decir, bueno, si yo tengo un sueldo limitado, ¿qué hace un padre de familia? Bueno, primero nos comemos, nos vestimos, nos curamos. Y después, si nos sobra plata, qué sé yo, cambiamos el televisor o nos vamos de vacaciones. Pero todo el mundo hace un plan racional de prioridades, ¿no? También es un límite a la discrecionalidad. Fíjense que el primer presupuesto se lo imponen los varones a Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era un rey inglés muy gastador y hacía guerra y después le pasaba la factura a los varones. Los varones un día se juntaron y se pará, Juan, no más guerra ni más impuestos. Primero nos consultaba a nosotros y nosotros te decimos que sí, los cobra, y si no, no nos cobra. O sea, lo que se estableció la facultad del Parlamento de aprobar los impuestos. Eso todavía está ahora. O sea, de manera que el presidente no se levante a la mañana y diga, bueno, hoy aumento los impuestos. Tienen que pasar por el Congreso. Y los presupuestos, lógicamente, existen porque hay un límite para gastar. Si se pudiera gastar sin límite, no haría falta presupuesto. Y el límite está dado ¿por qué? Por los ingresos. Y los ingresos son 3. Los impuestos que puedo cobrar, lo que me pueden prestar y lo que puedo emitir. Los 3 son limitados. No puedo cobrar todos los impuestos que quiero. Porque primero me evaden
me contrabandean, o directamente me crean la rebelión fiscal, no me pagan. Entonces, la sociedad tiene un límite a lo que paga de impuestos. Lo mismo ocurre con la deuda. Y lo mismo que la tarjeta de crédito. O sea, yo no puedo gastar todo lo que quiero. Porque el acreedor me dice, mira, pará, porque si seguís gastando así, no me vas a pagar. Por lo tanto, yo te pongo un límite de crédito. Los acreedores de un país son lo mismo. Y la emisión monetaria también. Cuando la emisión pasa de determinado momento, de determinados límites, la gente empieza a huir del dinero. Pues esto no vale nada. Y si no vale nada, empieza a tener inflación. Entonces son tres límites que hacen que el presupuesto tenga que tener restricciones. O sea, de hecho, eso es el presupuesto. Adelante. Bueno, el presupuesto argentino, si usted lo mira en porcentaje a lo largo de los años, no cambia demasiado. Es muy poco lo que se puede hacer y nos marca bastante nuestra pobreza. O sea, los ingresos de 100, 67 lo aportan los impuestos. 29, o sea, casi 30, las contribuciones sociales, o sea, los aportes al ANSES. Y otros 3% son rentas de la propiedad, tasas, ¿no? Pequeños impuestos. ¿Cómo se componen los gastos? Los sueldos y los gastos para funcionar, el alquiler de las computadoras, la papelería que usa en las oficinas, el 15% del presupuesto público. Los intereses de la deuda, el 10%, la jubilación, el 43%, los subsidios, el 26%, y los gastos de capital, el 5%. Se ve que hay una estructura que, si yo le quiero sacar a uno, a cualquiera que le saque, son gastos que imprescindibles. Vamos a suponer que eche la mitad del empleo público. Bajaría del 15 al 8. No cambio demasiado. Y además tampoco lo puedo echar porque tiene estabilidad. Los intereses son un dato, o sea, si tengo la deuda, tengo los intereses. Las jubilaciones, menos que menos, no las puedo tocar. O sea, entonces queda por tocar los subsidios, que es lo que está haciendo el gobierno. Que la única cosa que medianamente... Fíjense que el gasto de capital, que son las inversiones del Estado, son el 5%. Y acá no están ni las empresas del Estado, ni los fideicomisos. Hoy me llega un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de 43 empresas del Estado, solo 2 no pierden, que son Núcleo Eléctrica, que tiene muy poco superávit, e YPF. Todas las demás están para atrás, ¿no? Esas empresas tienen 1/3 de la planta de personal del Estado, de 110.000 trabajadores. Entonces, es muy difícil con este Estado tener margen de maniobra, porque lo que toco es casi imposible. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para mover esto? Y lo hace de la peor manera. Está licuando el gasto con inflación. O sea, esta es la... cuando yo veo el Estado argentino en términos de PBI, somos muy pobres. Muy pobres. O sea, tenemos un gasto total sobre el PBI que no llega al 16-17%. Es la verdad de nuestra situación. Adelante. Cuando lo dijimos recién, llegamos un poco al tema de la charla.
El Estado emprendedor. El Estado emprendedor, sí, claro que puede ser emprendedor. De hecho, lo fue muchas veces. En el pasado impulsó la red ferroviaria. O sea, cuando uno ve la epopeya ferroviaria en Argentina, es decir, ¿cómo diablo no lo podemos hacer? Hicieron 40.000 kilómetros de día, pero la hicieron a pala y a pico, y con mulas. Hay un señor Preano que se tomó el trabajo de buscar el archivo fotográfico de los ferrocarriles. Es increíble. Se hacía un puente en el río, hacían como una olla y cavaban a pala para poner los pilares de los trenes, y lo hicieron. O sea, es un problema de decisión, claro. Y declaro que no es el problema ni siquiera económico, porque los ferrocarriles cuestan 10.000 millones de dólares hacerlo. O sea que es un pedacito de nuestra deuda externa. O sea, si hubiera voluntad política de tener ferrocarril de vuelta, lo hacemos. Se hizo con la red vial. Hicimos desarrollo atómico. En algún momento hicimos aviones. O sea, el Estado emprendedor puede hacer cosas. ¿Es necesario que haga cualquier cosa? Yo creo que no. Yo creo que el Estado tiene que fijar prioridades. O sea, qué cosas conviene que haga, qué cosas no conviene que haga y qué cosas no debería hacer. Esto también es un tema de debate democrático, ¿no? Porque si quiere hacer todo, ya está demostrado que no sirve. O sea, eso lo probó el comunismo, o sea, ni con represión, ni con cosas, no se puede hacer todo. O sea, algo se hace mal. Samuelson decía, la alternativa siempre es mantequillo cañones, ¿no? O sea, si me gasto toda la plata en cañones, no tengo para comer mantequilla. Y si uso toda el mantequilla, no puedo hacer cañones. Así que acá vienen las racionalidades. ¿Es importante invertir en investigación y desarrollo? Sí, claro que es importante. Esta sí debería ser una prioridad del Estado. Es importante en ciencia básica y en ciencia aplicada. Hay algunos lugares donde se hacen, sí hay lugares donde se hace. Las universidades lo tienen, puede haber mucho más. En la provincia mía, entre el CONICET, la Universidad de Rosario y el Litoral, y algunas empresas privadas han hecho investigaciones realmente muy importantes. Por ejemplo, han desarrollado un trigo para zonas secas, o sea, que permite llevar la producción de trigo, por ejemplo, a la pampa, que no se podía sembrar porque no había agua, ¿no? Esto es el trabajo argentino hecho por científicos argentinos. O sea, puede aumentar la frontera agrícola no agresiva, sin desmontar, sin digamos, quitar pulgones verdes, sino aprovechando desierto. Y esto sí realmente es ciencia que vale para el país. ¿De dónde sacamos la plata? Para algunas cosas hay préstamos, para otras hay que revisar el Estado hacia adentro. Hay muchos agujeros negros. Hay fondos fiduciarios fuera de todo control, que fue un invento reciente para escaparse del presupuesto. Ahí no se sabe cómo se gasta, qué tienen, y son fondos públicos, no pueden estar... A mí me pasó, siendo secretario de Hacienda, en el medio de la desesperación de que no teníamos un peso, sacamos un bando que decía que toda plata que había dando vuelta tenía que venir al Tesoro, incluso a los fondos fiduciarios. Pues lógicamente se armó un escándalo que ni se imaginan. Pero ahí descubrí que había un fondo que administraba Juan Alemán, en nuestro gobierno, que tenía 300 millones de dólares. Y estaba fuera del radar. Bueno, y en ese entonces los fondos fiduciarios eran 20, ahora que son, no sé, no se sabe porque como se crean a través de los bancos, o sea, el BICE crea fondos fiduciarios, ¿sí? No se sabe cuántos hay. Y me parece que es un lugar que habría que revisar. Otro agujero negro son las fundaciones.
como el Estado tiene sus reglas para comprar, es lento, tiene papeles que cumplir, a veces es ineficiente, porque si usted demora mucho en pagar y demora mucho en comprar, se lo cobran más caro. O sea, no es como la empresa privada que levanta el teléfono, dice, cotizame esto y mañana otro día tener el cheque. El Estado no puede hacer eso. Siempre hay un expediente. Entonces, ¿qué se hace? Hacen fundaciones. Y la fundación compra en nombre del Estado como una empresa privada. Claro, pero ahí se escapa del radar. Otro sistema bastante perverso son las becas. No las becas como elemento de capacitación, que por supuesto no estamos en contra, sino las becas truchas, ¿no? Donde el Estado paga becas a universidades, lugares. Y esas becas son contra una lista, ¿no? Y las listas pueden ser sacadas de la guía. Y esto es un agujero negro. Y esto no es tan raro. Pues yo estaba en la comisión de presupuesto, un día vienen los militares y me dicen, lo que ahorramos de sueldo, ¿podemos comprar armas? Y a mí me sonó lógico, o sea, entonces, pero me quedó la sensación de que me estaban macaneando. Si un día, manejando el auto de la autopista, me di cuenta, ¿pero y quién cuenta a los soldados? Me declaran que tengo 70.000 soldados y tengo 60, entonces seguro que le van a sobrar los sueldos de 10.000 soldados. Efectivamente, cuando se puso el pago con tarjeta, se terminó el cuento. Sobraban soldados, sobraban policías, sobraban prefectos. O sea que era un sistema que se venía usando a lo largo de los años, ¿no? Creo que venían hay un consejo de San Martín para poder sacar el plata a los porteños que le decía aumente la cantidad de mula, de montura. O sea, creo que era sistémico. Bueno, seguimos. Bueno, esto es interesante. Siempre hay prioridades. El problema, ¿quién las fija? Habitualmente cuando el Estado no fija las prioridades, las fijan los lobbies. Los lobbies existen, están. Son grupos de intereses, o sea, están en los pasillos de los ministerios, están en todos lados. Y estos personajes suelen ser bastante eficientes en responder a los intereses de sus empresas, de sus mandantes. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es cierto que la oferta crea su propia demanda? Esto lo decía Carlos Marx. A mí se me ocurrió, por ejemplo, algo bastante común. Cuando salió el primer celular, era el objeto del deseo. Estaba para muy pocos. Pero si yo al celular le pongo que me lo financia el banco, que me lo ponen de premio, que es el regalo para el Día de la Madre, que empiezo a generar una demanda, termino instalando el celular para todo el mundo. E incluso a mucha gente que se priva de cosas elementales, mucho más importante que el celular, para tener el celular. Y esa es una decisión no fijada por el Estado, una decisión fijada por los lobbies. Por supuesto, es muy difícil de regular este tipo de cosas. Eso no lo puede hacer Cuba. O sea, no puede ser Cuba. O sea, los chicos hacían cualquier cosa para conseguir celulares, o de los parientes en Miami, o de los cubanos que iban a Venezuela, como sea, pero tenían celulares. Pero bueno, estos son bastante complicados, pero existen como... El otro tema es cuando vendo cosas que no necesito, que me sobran,
A mí me acordé de dos ejemplos que son fantásticos. Cuando terminó la guerra anglo-boer, a los ingleses les sobraban las bombachas que usaban para pelear en la selva. Se la vendieron a nuestros gauchos. Nosotros creímos siempre que los gauchos usaban bombacha, no, los gauchos usaban chiripá. La bombacha fue un invento inglés, ¿no? Que fue un producto de la guerra, y la colocaron acá. Pero, por supuesto, no, los chicos en la escuela, cuando se disfrazan de gaucho, usan bombacha, pero no, en realidad fue un subproducto inglés. Otra cosa bastante cómica fue cuando se puso la industria automotriz y trajeron las matrices del Citroën 12B. Citroën 12B está hecho para las arenas de Argelia. O sea, no tiene agua, es un auto que se refrigera a viento y anda como el camello, el andar del camello. Es muy livianito para andar en la arena. Así que ese auto que después lo veíamos al papá de Mafalda andar por las calles de Buenos Aires, también es un producto de los lobbies y de la tecnología. Importo hábitos de consumo que son perjudiciales para la salud. O sea, todo el día nos dicen no tome grasa, no coma gaseosa, no coma grasa, y sin embargo Coca-Cola las gaseosas y las hamburguesas son productos que lo trajemos y lo instalaron como modelo en el mundo, ¿no? Y creemos que es una necesidad. Hay algo bastante peor, los medicamentos. Si ustedes ven los prospectos en el original, se van a encontrar que están prohibidos o desaconsejados en el país de origen y acá están autorizados por lo que allá están prohibidos. También estos son cuando los lobbies fijan las prioridades. Adelante. Y acá llegamos un poco al meollo de la producción, del problema. ¿Qué modelo de país queremos? Esto debería ser un debate democrático, no la decisión de un iluminado o de un grupo iluminado. Esto es la esencia del debate. Es fundamental en cualquier modelo de país cuál es su matriz productiva. Y la matriz productiva viene de dos cosas, de lo que podemos hacer y lo que tenemos para hacer. Hay cosas que podemos hacer porque tenemos los elementos y cosas que no podemos hacer porque no los tenemos o que nos costaría tanto hacerla que no serviría. Y después el otro tema es ese producto que genera un país, cómo se reparte. O sea, porque si vamos a ser un país que crezca y que genere riqueza, es justo que también discutamos cómo la repartimos. O sea, no vale tener crecimiento y que se apropien dos y los demás queden afuera. Ya vimos qué pasó con la revolución industrial. O sea, terminó en un gran despelote. Por lo tanto, esto lo decía Perón, es racional que además de discutir cómo producimos, discutir cómo repartimos. El otro tema es cómo jugamos en el mundo. Aislarse del mundo globalizado a mí me parece que es un error. O sea, porque todo está muy, muy interconectado. Nosotros podemos participar fuertemente en el comercio del mundo, podemos producir mucho más para el comercio del mundo, y de hecho esto es una ventaja. Entonces, trabajar solo para el mercado interno, podemos duplicar nuestra producción hacia adentro y hacia afuera, me parece que sería un error, porque lo podemos hacer. O sea, si nosotros no tuviéramos capacidad para hacerlo, y vimos qué pasó con los ingleses. Si tenemos capacidad para vender, y bueno, podemos pensar en flotas navales, podemos pensar en nuevos puertos, podemos pensar en aviones,
O sea, al principio los podremos comprar y después lo podemos hacer, o sea, pero si nosotros no tenemos mercado, bueno, no sirve. Entonces necesitamos aumentar los volúmenes para poder hacer cosas. Y creo que la Argentina lo puede hacer. Y después el otro tema está en las tecnologías, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene que participar en la batalla tecnológica, tiene inteligencia para hacerlo, tiene que aprovechar las ventajas de su inteligencia y no perder la carrera. Creo que ya perdió una hace 40 años, pero ahora hay otra oportunidad, que es todo lo que tiene que ver con el software, y tenemos gente para hacerlo. Ahí creo que vale la pena poner plata del Estado. Y eso creo que es una decisión estratégica. Pero, porque uno puede demostrar que así como el INVAP coloca satélites o hace reactores, nosotros también se pueden hacer cosas que sirvan y que sean sustentables, porque este tipo de inversiones son inerciales. O sea, la primera inversión cuesta plata, pero después tiene retorno. O sea, no tiene que ser una sociedad de beneficencia, tiene que ser visto con el criterio empresario. No para ganar plata, sino para seguir invirtiendo, para hacer nuevos desafíos. Me parece que esto es posible. Seguimos, creo que una más. Bueno, el capitalismo es inseparable del Estado. Todos los que macanean que el Estado no sirve son los primeros que tocan timbre cuando tienen problemas. O sea, no se metan con mis negocios. Ahora, cuando alguien compite con lo que yo hago, o no me dan lo que quiero, o por favor sálvenme, que no quiero perder, que no deje que las empresas de afuera se compren todo. Entonces me parece que esta es una falacia. Es imposible pensar una nación sin un Estado. Lógicamente, tiene que ser un Estado ágil, inteligente, y no un Estado bobo. O sea, el Estado bobo le sirve a muy pocos y no le sirve a la gente. Nosotros queremos un Estado que sirva. Entonces significa manejado con gente capaz, con políticas y con estrategias, y con poder. Porque el Estado también tiene que plantarse cuando alguno se va de la raya. En los países de la periferia, acosados por las deudas, todo cuesta más. Porque alguien dice que a los animales débiles lo atacan los parásitos. El poder de negociación de un Estado débil, endeudado, es mucho menor que un Estado fuerte. O sea, esto viene cuando uno tiene que recurrir a inversiones y a tecnología extranjera. Nosotros tenemos la posibilidad de la industria del litio. Y podemos llegar a acuerdos de producción y de fabricación acá. Creo que tenemos que hacer una experiencia distinta a la de bajo de la lumbrera, donde se llevaron la montaña en tren. Seguramente necesitamos tecnología y inversiones, pero no debe ser tan difícil hacer una batería, ya la podemos acá. A lo mejor en sociedad con la misma empresa que consigue litio, pero me parece que hay un campo importante de posibilidades. Yo creo que la Argentina tiene posibilidades. Estoy convencido que en algún momento la taba se va a dar vuelta. Y yo no sé si lo voy a ver, estoy seguro que mis nietos lo van a ver.
porque hay demasiadas posibilidades de un país demasiado rico. Yo veo las cosas que pasan en mi provincia, donde me da mucha bronca que la noticia de lo que pasa en Santa Fe sean los muertos narcos de la ciudad de Rosario, y no lo que producimos, donde tenemos el mayor récord de producción industrial, la mayor cantidad de empleo registrado, donde nuestras empresas estatales son rentables, o sea, no pierden. Los subsidios se los damos a la gente a través de 2 programas: el programa de billetera, que es para que la gente compre, y el boleto gratuito para que los chicos vayan a la escuela. No tenemos deuda, o sea, los presupuestos son equilibrados, las finanzas están saneadas, y es un Estado que invierte mucho. Se han hecho caminos como hace años que no se hacían, los caminos que necesita la producción, y todo eso es posible. Pues, lógicamente, tenemos un gobernador que está muy imbuido de la ciencia y la técnica, y también se invierte mucho en ciencia y técnica. Es decir, que es posible, y a lo mejor el hecho de que estemos invisible también no es malo, porque probablemente no se acuerden de nosotros y nos dejen hacer. Así que muchísimas gracias.